Nuestra práctica es diseño de modelos de expresión génica. O sea, vamos a ver si queremos ver lo que está establecido en el silo, porque es una guía. Vamos a ver acá. Aquí dice el silo. Vamos a ver, fíjense bien nuestra última práctica. Está como esquema de modelos de operones bacterianos. Esa es la teoría. Y acá en la práctica está diseño de expresión génica constitutiva y regulada. Y acá aparece diseño de modelos de expresión génica. Pero usemos el de acá. Diseño de expresión génica constitutiva y regulada. Ya usemos el título que aparece en el silo. Pero en realidad está tratando de lo mismo. ¿Ya? Trata de lo mismo. Entonces, diseño de modelos de expresión génica, diseño de modelos de expresión constitutiva y regulada, es lo mismo. ¿A qué se refiere? Vamos leyendo un poquito el texto como recordar lo que hablamos en la teoría. Dice, la expresión génica en los organismos puede ser de tipo constitutiva, o sea, constante. ¿A qué se refiere? A que hay una transcripción y traducción constante, como es en el caso de los genes de metabolismo basal, que son los genes vitales. Ellos siempre, les dije, siempre están expresándose. Y también hay otros que son de tipo regulado. Dice, cuando participan estructuras del ADN, tanto génicas como intergénicas. Hablamos de estructuras génicas, todo lo que está dentro de la región regulatoria y codificante. Pero hay otras regiones que están fuera de eso, ¿ya? Proteínas también, otras moléculas en el control de la expresión de los genes, como por ejemplo los inductores. Ya vamos a recordar esos nombrecitos, esos términos que participan en una expresión. Acá vamos a ver algo que quiero que nos quede bien claro. Dentro de las estructuras y componentes, bueno, obviamente son moleculares, que participan en el control de la expresión de los genes, hablamos de control de expresión, eso quiero que aprendan bien a qué se refiere, ¿no? Alguien que está manejando la expresión de los genes se encuentra región promotora o promotor. ¿Ustedes se acuerdan? Donde se une la RNA polimerasa. El operador, donde, ¿quién se une ahí? La proteína represora. Los genes reguladores, los genes que tienen información para formar activadores o represores. ¿Qué más? Los activadores transcripcionales, ya son las proteínas que activan, ¿se acuerdan de CAP? Los genes estructurales, pues los genes del operón, los genes de las enzimas funcionales. Secuencia de unión del factor sigma. Aquí en dónde se une el factor sigma, al menos 10 y menos 35, por ejemplo, en bacterias, ¿no? Secuencia de unión de los ribosomas, ¿se acuerdan? Shane Dalgarno. Secuencia de términos de la transcripción, ¿se acuerdan? Las secuencias tipo RO independiente. Secuencia de términos de la traducción. ¿Cómo termina una traducción? Con los tres codones. En el ARN son UAA, UGA y UAG, pero en el ADN será TGA, TA, TAG, porque en el ADN está una T y en el ARN está una U. ¿Qué más encontramos? Punto de inicio, la transcripción, ¿se acuerdan? Una adenina o una guanina, el +1. Secuencia de inicio de la traducción, el codón de inicio, el AUG, o en el ADN es un ATG. Secuencia de término de traducción, creo que está repetido acá. Marcadores fenotípicos, vamos a ver qué se refiere a esto, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Un marcador fenotípico es un gen que le da una característica especial a la célula. Por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos, genes de resistencia a metales, genes de respuesta a calor, etc. Secuencias de corte también lo vamos a ver más adelante. Sitios de corte con enzimas de restricción, por ejemplo, ¿no? Los orígenes de replicación. El origen de replicación se refiere a la secuencia ORIC, que lo vimos en replicación de ADN. Los activadores transicionales, también está repetido acá, activadores transicionales, como CAP. Los inductores, la molécula inductora, entre otros. Vamos a ver, acá. No pasa con parte de transcripción, vamos a sacar hacia acá. Así que está repetido también esto, secuencia de secuencias.
de término de traducción, eso también está repetido. Entonces, todos ellos actúan en cis o en trans, también vimos eso, ¿no? ¿Qué cosa era algo que actuaba en cis? Algo que estaba en el ADN, que no se podía mover, que trabajaba en un lugar preciso. Por ejemplo, el promotor en referencia al +1, o la secuencia Shine-Dalgarno en referencia al codón de inicio, no podía estar lejos, tiene que ser un lugar preciso. O en trans, para permitir la expresión de los genes. En trans significaba una molécula que sí se podía desplazar. Entonces, mire, si nosotros juntamos todos estos componentes de acá, ¿ya? Vamos a poder organizar estructuras de expresión génica. Vamos a poder entender o manejar o manipular en qué momento empieza, en qué momento termina, de dónde a dónde. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra práctica? Diseñar modelos de expresión, ya sea de tipo constitutiva como regulada. Primero vamos a conocer los diferentes componentes que acabo de mencionar, ¿no? Que participan en la expresión de los genes. Todos los componentes. Decía como si estuviéramos armando pues un Lego, todas las piezas y después lo vamos a juntar. Y luego diseñar los modelos de expresión, tanto constitutiva como regulada. ¿Cuáles son las competencias que deben ustedes adquirir el día de hoy? Van a comprender qué es lo que hace cada componente de los sistemas de regulación de expresión génica. O sea, comprende la función, entiende. Ponemos acá la función de cada componente. Diseña modelos de expresión génica constitutiva y también van a diseñar modelos de expresión regulada. Esto es un poquito más complejo que lo otro. Bueno, el día de hoy vamos a hacer todo trabajo virtual, así que no es necesario tener este equipo de protección. El material que vamos a utilizar, a ver, vamos a ver qué material vamos a utilizar acá. Papel, leva, lapicero. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? De repente podemos, si queremos buscar alguna información de internet, eso es lo que vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a usar el día de hoy. Y vamos a usar nuestra guía de práctica, que es la hoja que estamos ahora trabajando. Bien, vamos a aprovechar esto. ¿Cuál va a ser la metodología? La metodología dice, enumere y grafique los distintos elementos estructurales del ADN y moléculas que participan en la expresión génica, sea de tipo constitutiva o regulada. Ese va a ser el primer punto. Y luego, elabore los siguientes diseños. Bien. Entonces, ¿cuáles son? Un gen de interés que se expresa constitutivamente bajo un promotor bacteriano. Un gen de interés que se exprese solo en presencia IPTG. Luego, un gen que se exprese constitutivamente empleando el modelo de la operonlactosa y un diseño de tipo represivo. Entonces, y luego vamos a resolver esto como tarea ya. ¿Qué significa operón? ¿Qué es un promotor? ¿Un operador? ¿Qué es un represor? ¿Un activador transcripcional? Todos los términos que hemos hablado hace un momento lo van a repasar. Y este también queda como tarea, ¿no? Como tarea. Algunos se repiten, ¿ya? Los que vamos a desarrollar. Los siguientes esquemas, aquí está. En realidad, esto es lo mismo que aparece acá. Es lo mismo que aparece acá. Los diseños que están acá son lo que aparece abajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con nuestro trabajo. A ver, vamos a enumerar y graficar los diferentes elementos estructurales del ADN. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a dar un espacio acá mejor. A trabajarlo acá directamente. Acá separamos dos cosas. Elementos estructurales del ADN. Se lo escriben por ahí. Y el otro,
moléculas. ¿Qué dice acá? Enumere y grafique los distintos elementos estructurales. Y ahora sí, quiero que ustedes me comiencen a indicar qué elementos estructurales del ADN participan en la expresión génica. Yo les doy una pista. Promotor. A ver. Les escucho. Operador. Operador. Otra persona. Shine Dalgarno. Shine Dalgarno. El primer codón AUG. O bueno, Codón de sería inicio. ATG. ATG. Entre paréntesis ponemos codón de inicio, ¿no? Ajá. Listo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hay varias cosas todavía. Sí, Codón de término. Codón de término. Por ejemplo, TGA. TGA, TAA, TAG. Se llama codón de término. ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta Genes más? reguladores. Gen regulador. Gen regulador. Ya, muy bien. ¿Qué otro más? El represor. El represor. Eso no es ADN. Eso lo vamos a colocar acá como moléculas, porque el represor es una proteína. Ya, eso va a estar acá. Represor, ahí. Recuerda que es una proteína. No es ADN. Acá son elementos estructurales del ADN. Promotor, operador, Shine Dalgarno, TG, TGA, gen regulador. Alguien más que falta acá. Falta. ¿Dónde empieza la transcripción? El +1. Más uno. Con el más uno. Más uno, que es una A o una Adenina, guanina. G. Adenina, guanina. Adenina, guanina. Ya. Hay otras secuencias en el ADN que son muy importantes. A ver, si empieza la transcripción, ¿dónde termina? O sea, que nunca termina la transcripción. Proteína RO dependiente o independiente. No, pues si estamos hablando de proteína, es proteína, no es ADN. Terminador. El terminador, exactamente. Terminador, eso es, como es ADN, es de tipo RO dependiente. Es ADN. El que es dependiente de RO es la proteína RO. Bueno, faltaría uno por ahí. Falta uno por ahí. Sitio de unión de activadores. ¿Se acuerdan? Donde se une CAP. Entonces son los sitios de control. Entonces, todos estos son sitios en el ADN. Entonces, ¿cómo los vamos a dibujar? Porque dice acá, enumere y grafique. Ah, dice enumere, entonces hay que poner el número, ¿no? Yo lo enumeramos, le ponemos acá un número. Vamos a poner el número acá. Ya está, listo. Listo. Pero ¿cómo lo vamos a graficar el promotor? Fíjese, para graficar, nosotros tenemos que hacer un plano. Cuando venga acá, cuando nos toque trabajar acá, nuestro plano va a ser así. Eso va a ser nuestro plano. Así, un plano. Mientras que un ingeniero hace un plano, dice, voy a hacer una casa, dice que va a hacer una casa, y su casa va a ser así, porque ese es su terreno. El terreno para hacer un plano de ingeniería genética es así, como un rielo, no así. Y acá vamos a dibujar todos los componentes. Aquí vamos a partir todo puro, todos los componentes que trabajan en cis. O sea, nuestro plano es un plano esquematizado en cis. Bien, entonces, para nosotros, ¿cómo sería el esquema de un promotor?
esquema de un promotor sería así, igual. Sería una cosa así. Más o menos ahí va a ser nuestro promotor. Y vamos a llenar, por ejemplo, de amarillo. Ya está. Ese es nuestro promotor. Y acá obviamente estará el menos 10 y el menos 35. Vamos a ver si es que... Yo creo que no se puede poner texto. Vamos a poner algo que le podamos poner texto. A ver. Bueno, así, ¿no? Si usted lo hace a mano, allá tengo yo mi menos 10 y mi menos 35. ¿Cómo sería el operador? Pues va a ser parecido, ¿no? Entonces nuestro operador también lo dibujamos porque todos son parte de ADN. Lo dejamos ahí, una secuencia más chica. ¿Ya? Bueno, no sé si... Está con figura, vamos a tener que insertarlo como texto mejor. Simplemente le ponemos una O ahí. El operador, vamos pintándole de otro color el operador, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo pintamos esto. Bueno, dejámoslo ahí. Después le ponemos colorcitos. ¿Listo? Shine Dalgardo, ¿cómo será Shine Dalgardo? De igual manera, ¿no? Insertamos una figurita y ponemos acá al Shine Dalgardo. Lo esquematizamos acá con la secuencia. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan, Shine Dalgardo? ¿Cuál era la secuencia? AGGA. A, G, G, A y una A que va adicional, ¿no? Claro, había una adicional ahí. Vamos a hacerlo más chiquito acá. Vamos a hacerlo del tamaño 9, me parece que entraba. Ahí está. Ok, me sale color. Ya. El codón de inicio, bueno, ya está aquí indicado el codón de inicio, ¿no? Igual entonces vamos dibujando todos estos cuadritos, todos estos rectángulos del tamaño como si fueran piezas, ¿no? Son piezas de nuestro rompecabezas ahí. ATG. Nuestro ATG acá. Muy grande. Vamos bajando a 9. Ya está nuestro ATG. Habría que verlo que no me pinta todo el cuadradito, ¿no? En formato, profesor. Formato. Ah, formato, aquí estamos, ¿no? A ver, gracias. Ahí está.
Y este lo pintamos de otro color para que nos permita distinguir. Y aquí estamos en inicio. Esto parece. Algo ahí. Ahora los codones de término. Igual, le vamos más chiquito, que lo necesario. Codón de término. ¿Cuál será nuestro codón de término acá? Será, por ejemplo, un TGA. Lo vamos Profesor. cambiando. ¿Mm? Profesor, disculpe, en Child Arcano no es AGG, AG. Ahorita lo vamos a ver. Ustedes también van trabajando, ¿eh? Yo no estoy copiando lo que estoy haciendo yo acá. Ustedes tienen que estar ahí trabajando en su hojita. A ver, AGGA. Aquí una A, una G. ¿Así me dices? Siempre no es Child Arcano. Normalmente está, no recuerdo si una AG, pero lo más común es que lo encontremos así. ¿Ya? AGGA. A veces la que sigue es una A o a veces una G. Incluso a veces hay así, ¿no? Otra A más. ¿No? Entonces, si sea lo dejamos como AGGA nomás. ¿Ya? Que es la secuencia más conservada que existe. Luego el gen regulador, por ejemplo, un gen regulador, ponemos un R, por ejemplo, un famoso gen R, un gen regulador. Ya le podemos cambiando ese, lo cambiamos de color. Ahí. Entonces, así vamos esquematizando porque todo va a ser parte de esta regla. Vamos a ubicarlos todos en el orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta acá? El más uno. Bueno, el más uno tiene que ser algo más chiquitito, ¿no? Algo depende como esto. Vamos a ponerlo acá. Y aquí vamos a poner A/G. Nos referimos a un solo nucleótido. Listo. Luego, el terminador Rho independiente. Vamos a poner, va a ser... No, igual va a ser algo pequeño, porque es un terminador. No va a ser un nucleótido, obviamente, ¿no? Es una secuencia. ¿Alguien se acuerda cómo era el terminador? ¿Alguien se acuerda cómo era el terminador? El terminador era una zona rica en GC que formaba una horquilla y una secuencia final, que en el ARN era una colita de U. Sitio de unión de activadores. Aquí también es una pequeña secuencia, ¿no? Vamos a copiar acá. Sitio de unión, activadores. Aquí, sitio CAP. Sitio de unión de CAP. Por dejamos un poco grandecito. Bien, entonces esos son los componentes que vamos a encontrar en el ADN. Ahora, ¿qué encontramos como moléculas? El represor, ¿qué más? ¿Ribosoma?
Todo lo que es ADN ya hablaron ya. Y moléculas, ya me dije uno, represor, ¿qué más? Inductor, profesor. Ya, inductor, eso no es proteína, es una molécula, un carbohidrato, puede ser una toxina, puede ser un metal, ya en inductor, ¿qué más? Todo lo que no es ADN. ¿Quiénes trabajan ahí? ARN mensajero. Ya, vamos a ponerlo acá. ARN mensajero, ya. ¿Qué más? ARN polimerasa. Exacto. ARN, esta es la más importante. ARN polimerasa, claro, sin ARN polimerasa. No hay transcrito. ¿Para qué nos va a servir el Shine-Dalgarno? ¿Para qué nos va a servir los codones? ¿Para qué sirve? Si solamente tenemos represor, inductor, mensajero y polimerasa. ¿Qué falta? El ribosoma, el ARN de transferencia, Sí. los Los aminoácidos. ribosomas, claro. Los ARN de transferencia. Si no, no hay nada. ¿Qué más faltarán? Aminoácidos. Los aminoácidos, claro, ¿no? Los La aminoácidos. proteína. ¿Qué En más? los factores también. Todo el resto de proteínas, los Las factores proteínas. transcripcionales, los factores transcripcionales. ¿Cuál proteína? La proteína como el producto final, ¿no? La proteína de interés. Es como que lo que está expresándose, ¿no? El producto. La proteína de interés. Queremos hacer que se produzca algo. Pues ahí está la proteína de interés. Así como había represor, había otra molécula que hacía el trabajo al revés. Diferente represor, ¿cuál era? Activador. El activador, ¿no? El activador transcripcional. ¿Se acuerdan que había unos represores que trabajaban solos y otros que necesitaban otra cosa, por ahí una molécula adicional? Hay uno que se llamaba holorepresor, pero No, el holo es ya el conjunto. ay, O sea, puede ser, el represor puede ser como apo, represor, ¿no? Puede ser un apo represor o puede ser holo represor. Apo es cuando está inactivo y holo cuando está activo. Le faltaba una molécula. El aporrepresor más una molécula se convierte en holorepresor. ¿Cuál se llama esa molécula? El correpresor. El correpresor. ¿No? No sé si lo hacen así. No lo escriben así. Pero lo escriben con una R. Dejemos con una R. ¿No? Otros lo escriben así con doble R, por ejemplo. Bueno, si por ahí aparece otra de las moléculas, ya lo vamos a esquematizar. Ahora, ¿cómo se esquematizan el resto de moléculas? ¿Cómo lo de aquí y lo vamos a ver en libros, en textos, siempre? Porque es la forma de cómo uno hace los modelos moleculares. Incluso cuando lo mostramos algunos modelos moleculares, y así se hacen incluso en las publicaciones, ¿no? Usamos otro tipo de figuras, otro tipo de formas, ¿no? Por ejemplo, el represor lo puedo dibujar como una cosa así, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Al correpresor, que es una molécula más chica, vamos a esquematizarlo así, ¿no? Al inductor también podemos, como otra forma, ver otra forma al inductor. De repente lo ponemos como esto, ¿no? Al inductor. Estos son los inductores. Al ARN mensajero. Bueno, el ARN mensajero es medio complicado dibujarlo. Hay que hacerlo así, ¿no?
Listo, ahí, ¿no? Nuestro mensajero. Recuerden que siempre después tenemos que darle orientación. Acá será 5' y acá 3'. Entonces ahí también después le tenemos que poner, cuando armemos nuestro esquema, aquí tenemos que insertarle, pues, un texto. Por ejemplo, acá, mostrarle solamente el extremo 3', ¿no? Y esto para acá estará el extremo 5' y 3', así está, ¿no? Luego la RN polimerasa, pues la RN polimerasa también tenemos que dibujarla. Ustedes tienen que hacerle con sus esquemas, no se van a copiar el mío. La RN polimerasa de repente lo hacemos así, ¿no? Vamos cambiando de color, vamos a hacer el color de la polimerasa, así. Ahí está. El ribosoma, veamos cómo dibujaríamos a un ribosoma. Vamos a dibujar con esto. Ahí está nuestro ribosoma. ¿Cómo le esquematizaríamos un ARN de transferencia? Bueno, esto casi no lo vamos a usar realmente. A ver, ¿cuál forma le damos un ARN de transferencia? Ahí dibujamos. Los aminoácidos, ¿cómo dibujaríamos los aminoácidos? También de repente como esferas chiquitas, ¿no? Que nos permite después pues, hacer una proteína. La proteína de interés. ¿Cómo esquematizamos nuestra proteína? Pues vamos haciendo así algo así, ¿no? Y un activador. Un activador generalmente también es una proteína. Así que vamos a simplemente hay que cambiarle de tamaño y forma, ¿no? Y color. Vamos cambiando de color. Entonces, fíjese, con todas estas herramientas, que son las distintas estructuras en el ADN, acá faltó H, todas las estructuras del ADN, más todas estas moléculas que están, en el caso de bacterias, sueltas en el citoplasma, puede comenzarse a expresar los genes, ¿no? A expresarse. Y ahí viene la tarea, ¿no? Dice, elabore los siguientes diseños de expresión, usando los esquemas, de un gen de interés que se expresa constitutivamente bajo un promotor bacteriano. Entonces vamos a trabajar acá. Un gen de interés que se exprese constitutivamente bajo un promotor bacteriano. ¿Cómo nosotros hacemos toda esta construcción que nos indique? Primero entendamos esto. Gen de interés. Aquí hay dos cosas. Gen de interés exprese constitutivamente, y otra cosa acá, promotor bacteriano.